Sorprendente descubrimiento. La empleada de limpieza expone el fraude oculto que podría costarle el futuro a su comunidad. María, una mujer de 50 años, había salido de su pequeño pueblo con el corazón lleno de esperanzas y lágrimas. La Ciudad de México era un monstruo de luces y ruidos, y cruzar sus calles la llenaba de una mezcla de temor y emoción. Cada mañana, se vestía con su uniforme de limpieza, respirando profundo para alejar el miedo que pesaba en su pecho. Su hija Valentina, de 20 años, era su razón de ser. Trabajaba incansablemente en una prestigiosa empresa donde su sueño era ofrecerle un futuro mejor. A pesar de la carga de su labor, el eco de la risa de Valentina era su refugio. Un día común, mientras limpiaba la oficina de su jefe, el destino le tenía preparado un giro inesperado. Tropezó con un montón de documentos que caían al suelo. Al recogerlos, sus ojos se encontraron con cifras astronómicas y gráficos coloridos. Eran pruebas de un fraude que desviaba fondos destinados a programas en su barrio. Su corazón se detuvo y una sensación fría le recorrió la espalda. ¿Cómo era posible que robaran de esa manera a la comunidad que tanto necesitaba? Sentada en la oscura esquina de una sala de juntas, su mente se debatía entre el miedo y la integridad. Si decidía denunciar lo que había descubierto, podía perder su trabajo y la estabilidad que había logrado construir. Pero si guardaba silencio, consideraba cómo esos fondos podrían seguir alimentando la avaricia de unos pocos a costa del sufrimiento de muchos. Su pecho se apretó, el miedo palpitando como un tambor. Las sirenas del caos se escuchaban cada vez más cerca, y el corazón de María latía desbocado. La urgencia por hacer algo la llenaba, pero la incertidumbre se instalaba en su alma. Se reunió con sus vecinos en la plaza, donde siempre se encontraban, buscando consuelo y fuerza. Algunos la aplaudían por su valentía, pero otros la advertían que hablar podría atraer problemas. ¿Vale la pena arriesgarlo todo por la justicia?, se preguntaba, recordando a Valentina, su luz, su motivación. Valentina comenzaba a notar en el rostro de su madre el peso de la decisión. En las conversaciones matutinas, las tensiones crecieron. La vida no es blanca y negra, mamá, decía la joven, desafiando las creencias de María. La mirada cercana de Valentina instaba a su madre a reconsiderar su enfoque. El sacrificio de María resonaba en los pensamientos de la joven, mientras ella se adentraba en un mundo donde la moral y el poder a menudo chocaban. Todo se intensificó cuando algunos vecinos decidieron unirse a María. Los murmullos se transformaron en gritos de lucha en la plaza, donde cada historia de sacrificio y dolor florecía en una razón para levantarse juntos. En este momento clave, el círculo solidario se formó, palpable y vibrante. Las historias compartidas tejían la unión, creando una fuerza irresistible. Mientras la energía aumentaba, María sintió que su valentía estaba a punto de florecer. ¿Podría su voz ser el eco de la verdad? Justo cuando está a punto de dar el primer paso, el ruido de las sirenas resuena con urgencia. Las luces rojas iluminan la plaza, generando un pánico palpable. María siente que el tiempo se detiene y la pregunta crucial atraviesa su corazón. ¿Logrará su valentía inspirar una revolución de justicia, o perderá todo lo que ama en el proceso? Antes de continuar, necesito avisarte algo importante que está pasando. YouTube ha hecho cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si te está gustando el contenido, dale a la campanita y marca todas las notificaciones, para no perderte los próximos videos. Y si puedes dejar un like, me ayudas mucho con el alcance. En serio, hace la diferencia. Cuéntame en los comentarios desde dónde estás viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora sigamos, las luces se acercan, el peligro acecha, y el derrumbe de su mundo parece inminente. La indecisión chisporrotea en su mente, dejándola al borde de una revelación transformadora. La comunidad podría unirse o desmoronarse. La lucha por la verdad y la justicia podría haber comenzado, pero ¿qué precio tendría que pagar María? Las sirenas rugían en la plaza, llenando el aire con un zumbido que parecía desafiar la voz de María. Cada segundo contando, la mirada de sus vecinos se entrelazaba con la suya. El miedo y la determinación emanan de sus rostros. Un instante de silencio precedió al tumulto, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando el movimiento de su valiente corazón. Justo cuando los vehículos de la policía se estacionaron frente a ellos, un vecino gritó: «No tengan miedo.
Estamos juntos en esto. La voz firmemente anclada en un firme sentido de comunidad resonó en el fondo del alma de María. Ella sentía que sus piernas temblaban, como si fueran varas delgadas de bambú en medio de una tormenta. ¿Qué sabías, María? La voz de un oficial rompió sus pensamientos, exigiendo atención. Él fruncía el ceño mientras otros uniformados se dispersaban por la plaza, buscando amedrentar a la multitud. Era una táctica habitual de control, y los habitantes del barrio lo sabían. Sin embargo, había algo en el aire, una chispa vibrante que encendía una fuerza colectiva y palpable. María, con el corazón palpitando fuertemente, dio un paso hacia el frente, arrastrando a su comunidad con ella. Su voz surgió entre el ruido, inicialmente como un susurro, pero rápidamente se transformó en un rugido. Aquí están los fondos que roban a nuestra gente. Los documentos están en mis manos. El oficial se quedó sorprendido, deteniéndose por un instante que pareció eterno. La multitud se aglomeró alrededor de ella, una barricada de cuerpos dispuestos a defender la verdad. María sintió un impulso de energía recorrer su ser, en esa esfera de valentía. El miedo se desvanecía y la verdad comenzaba a emerger, con el tiempo cada vez más comprometido, la tensión se hizo más intensa. Un grupo de vecinos comenzó a corear, justicia, justicia. En ese momento, no solo eran voces individuales, eran un solo latido, un solo grito que resonaba a través de su comunidad. El oficial, notando la magnitud de la situación, levantó la mano para detener la marcha del momento, pero ya era demasiado tarde. La emoción, como un río desbordado, se precipitaba hacia un destino incierto. María sabía que estaba poniendo todo en juego, pero ¿había alguna otra opción? Sus ojos buscaron a Valentina entre la multitud. La joven estaba allí, con los ojos fijos en su madre, llena de orgullo y miedo. Y ese era el dilema: si esta batalla se perdía, no solo María caería, con ella, toda su comunidad, incluidos esos valientes rostros que la apoyaban. Pero si lograban salir de esta, tal vez las estructuras de poder comenzaran a tambalearse, marcando el inicio de un cambio. El ruido de un grito rompió la concentración de la escena. No dejaremos que nos roben más, gritaron varios, llenando a María de un nuevo aliento. Sin embargo, mientras la comunidad se unía más estrechamente, una figura oscura surgió desde la distancia. María la reconoció al instante: era su antiguo jefe, el corazón del fraude, el ser que había propiciado este escándalo. Con una risa burlona, él avanzó hacia la multitud, su presencia pesada como una sombra. ¿Acaso piensan que esto les servirá de algo? Pueden gritar lo que quieran, pero la justicia está de mi lado, dijo, con una frialdad que hizo que muchos en la multitud retrocedieran. María sintió su valentía Chastain en ese instante. La certeza de que perder algo tan valioso como su lucha podría ser inminente. La mirada de Valentina la empujaba a seguir adelante, pero el aire se tornó helado. ¿Podría su comunidad resistir el embiste de aquella figura tenebrosa, o era todo un sueño que se desvanecía ante sus ojos? Mientras la tensión aumentaba, una pregunta crucial retumbaba en el corazón de María: ¿su voz al menos serviría para despertar la verdad que tanto necesitaba su barrio? ¿O el antiguo jefe lograría silenciarla para siempre? El momento decisivo se acercaba, y con ello, la posibilidad de una lucha mayor. ¿Qué sucederá cuando el rostro del enemigo sea conocido, y la lucha tome un giro inesperado? La multitud contuvo la respiración al escuchar la fría risa de su antiguo jefe, ese hombre que era una serpiente disfrazada de sol. María sintió como el aire se le escapaba, como si alguien hubiera apretado su garganta. Pero en ese instante, algo dentro de ella despertó, una chispa que nunca había dejado de brillar. No se dejen amedrentar, y dijo, alzando la voz aún más. La verdad no se detiene ante la corrupción. Esa declaración provocó un eco en el corazón de quienes la rodeaban. Las miradas se aferraron a su determinación, y la fuerza de su voz resonó aún más fuerte, como un tambor que golpea en medio de la tormenta. Al ver su impacto, su antiguo jefe hizo un gesto despreciativo, como si pretendiera borrarla de la memoria de todos. ¿Crees que esos gritos cambiarán algo? Cualquier evidencia que tengas no te salvará. Pero mientras él hablaba, María se dio cuenta de que ni él mismo estaba tan seguro. Sus palabras resumaban arrogancia, pero sus ojos revelaban dudas. ¿Has olvidado lo que hiciste, Ricardo? María se avanzó aún más,
sintiendo que cada paso era un latido, un grito de resistencia. El fraude que tú orquestaste tiene nombre, y somos nosotros, la comunidad, quienes lo reclamaremos. Cada firma falsa, cada documento destruido, no se olvidará. La plaza estalló en un clamor. Sí. Justicia. Justicia, resonó entre los edificios, una ola de voz que se levantaba y caía como el mar furioso. La tensión se transformó en un mar de fervor, y su antiguo jefe, la figura que solía imponer miedo, se encontró aislado ante el poder colectivo que ahora se manifestaba. María buscó de nuevo a Valentina. La joven, con los ojos llenos de admiración y un atisbo de temor, le devolvió una sonrisa llena de aliento. En ese momento, María entendió que no estaba sola, su valor estaba impregnado en cada uno de sus vecinos, en cada rostro entre la multitud, pero de repente, el sonido de una sirena más potente cortó el aire. Más vehículos de policía llegaban, y María sintió que la presión aumentaba. «Mire. Aquí vienen más», dijo un vecino, con cuestionamientos en la voz. «¿Qué vamos a hacer ahora?» La mirada de Ricardo se volvió más peligrosa. «Esto no va a terminar aquí», susurró con veneno. «Tienen la brújula de la verdad, pero también la espada de la justicia. No saben contra quién luchan». Mientras hablaba, un movimiento a su espalda atrajo la atención de todos. Un grupo de figuras desconocidas comenzaba a rodear la plaza, personas que llevaban máscaras y palabras amenazantes. María sintió como una ola de adrenalina atravesaba su cuerpo. Su comunidad apenas comenzaba a comprender lo que estaban enfrentando. Este no era solo un conflicto con un hombre. Era una lucha contra un sistema que se había enraizado, que se había camuflado entre ellos. «No tengamos miedo», gritó María, decidida. «Este es nuestro hogar, nuestra vida, y no dejaremos que nadie nos la arrebate». Pero, a medida que la multitud hacía frente a las nuevas amenazas, una pregunta quedó flotando en el aire. ¿Podrían realmente desafiar a esa oscuridad que se cernía sobre ellos, incluida la sombra del miedo que ahora se extendía, mientras el rostro enmascarado de un nuevo adversario se insinuaba entre las sombras? La incertidumbre abrazaba a los congregados. El tiempo se evaporaba, y la dirección de la lucha comenzaba a cambiar. ¿Sería una verdadera revolución, o solo el inicio de su desenlace? María se preguntaba cómo enfrentarían unidos aquel peligro, y con su voz aún resonando, el clamor de su comunidad se unió de nuevo. Tenían que descubrirlo juntos, antes de que la oscuridad decidiera finalmente acallarlos. ¿Qué sorpresas aún ocultaban los oscuros intereses que habían despertado? Esa respuesta estaba al borde de su lucha. La luz del día se apagaba poco a poco, y la tensión en la plaza crecía. Los rostros de la multitud se tornaban pálidos a medida que las figuras encapuchadas se acercaban, sus cuerpos fluidos y amenazantes como sombras dispuestas a devorar todo a su paso. María sintió que el aire se volvía espeso, y su corazón latía con fuerza, intentando empujar la ansiedad hacia afuera. «¿Qué quieren?», preguntó un hombre de voz grave desde la parte delantera, su mano estrechada en un puño. La respuesta fue un silencio inquietante que flotó en el aire como un frío escalofrío. Los encapuchados intercambiaron miradas. María notó algo en su postura, una falta de confianza que apenas podían ocultar. ¿Eran tan seguros de su poder como pretendían? En ese momento, un grito familiar emergió entre la multitud. «María». Era Clara, la anciana que siempre se asomaba por su ventana con un verdadero interés en las vidas de los demás. «Diles lo que sabemos. Es hora de que escuchen la verdad». La voz de Clara fue como un toque de campana en medio del caos, y la comunidad pareció responder a su llamado. La verdad, los demás comenzaron a repetir, más como un mantra que como un grito de guerra. La mirada de María se posó en la multitud que ahora se unía, llenos de fervor renovado. Tenían miedo, pero también sabían que la supervivencia de su hogar dependía de dar ese paso adelante juntos. «Escúchenme», dijo, alzando nuevamente la voz, «es tiempo de que sepamos lo que ha estado oculto. Lo que Ricardo pensó que podía esconder». Los encapuchados retrocedieron, y el sudor frío se deslizaba por la frente de María. Sin embargo, ella se hizo más fuerte. Una empleada de limpieza, ella fue la que vio algo. Ella lo sabe. La confusión y la curiosidad se dibujaron en las caras que la rodeaban. «¿Quién?», gritó alguien en la esquina del grupo.
La señora Rosa, contestó María. Ella decía que había cosas extrañas en los documentos que limpiaba, y nosotros necesitábamos escucharla. El rostro de Ricardo se contorsionó en sorpresa. No debes hablar de eso, respondió, su tono adquiriendo un aire que se asemejaba más a una súplica que a una amenaza. Los murmullos de la multitud se intensificaron, y en ese momento, la incertidumbre equivalía a la esperanza. Valentina tomó la mano de María, apretando con una fuerza casi desesperada. ¿La mencionaste, en serio? Ella está aquí. Sí, María respondió con determinación. No podemos dejar que este momento nos lo quiten. Si tenemos su testimonio, podemos derribar su muro de mentira. Pero, ¿cómo encontrar a la señora Rosa en este mar de caos? Mientras su mente mascullaba diversas formas de avanzar, un hombre del fondo comenzó a retirar su gruesa chaqueta. Voy a buscarla, anunció, y cruzó rápidamente entre la multitud. El sentido de urgencia se apoderó del grupo, como un viento donde todos se plegaban hacia la idea de que la verdad podía armarse. De repente, el aullido de las sirenas resonó aún más fuerte, interrumpiendo sus planes. Puertas de vehículos de policía se abrieron, sombras uniformadas comenzaron a descender. No se disperse, ordenó un oficial, y su voz cortó el aire como un hacha afilada. La ansiedad se palpaba, pero María recordó aquellas palabras de Clara, en la verdad está el poder. Así que, sin vacilar, alzó la voz. No nos vamos a ir. Esto es nuestra verdad, y aquí quedaremos, por la señora Rosa y por todos nosotros. Los rostros encapuchados se pararon a escuchar, y en esa breve pausa, María sintió que el destino pendía de un hilo. Todo se decidiría en un instante, y al mirar a su comunidad, cada uno de ellos se armó de coraje. Pero, ¿ya será muy tarde para cambiar las cosas? Un estruendo de un golpe resonó en la plaza, y la multitud se detuvo en seco, paralizada por la incertidumbre. ¿Qué sucede? María se preguntó mientras los encapuchados volvían a ubicarse en la línea del zócalo, su mirada hostil centrada en ella. La pregunta quedó flotando. ¿Podría el poder colectivo ser suficiente para desafiar a la oscuridad que ya se había afianzado en sus vidas? Mientras la discordia amenazaba por estallar, un eco de risas lejanas resonó, como si el destino mismo estuviera burlándose de ellos. Ahora todo pendía de un hilo. ¿Y si el testimonio de la señora Rosa nunca llegaba? La tensión en la plaza era insoportable. El golpe resonó nuevamente, esta vez más fuerte, como si el mundo físico se alineara con su angustia. La multitud, atrapada entre el miedo y la esperanza, se volvió hacia María, buscando en su mirada una respuesta, una razón para seguir adelante. María. La voz de Valentina temblaba, y eso en sí mismo intensificó la inquietud. ¿Qué haremos si no llega? ¿Si la señora Rosa no aparece? María abrió la boca, pero las palabras se atascaban en su garganta. Miró a su alrededor y contabilizó los rostros de su comunidad. Eran muchas las historias acumuladas en ellos, muchas las luchas compartidas. Aquella noche, cada uno debía compartir su verdad. Escuchen, comenzó, luchando por mantener la compostura. La señora Rosa está en algún lugar. ¿La conocéis? Ella siempre ha estado aquí. Si la llamamos, si gritamos su nombre lo suficiente, ella vendrá. Valentina asintió, compartiendo la convicción de María. La multitud comenzó a murmurar el nombre de la señora Rosa, una ola de voces que se elevaba a la par que la ansiedad comenzaba a desvanecerse. Rosa. Rosa, resonaban en coro, como si fueran ángeles invocando a un espíritu guardián, mientras María miraba a la multitud, la frente húmeda de sudor y el eco de sus propios latidos resonando en sus oídos, algo cambió. Las figuras encapuchadas retrocedieron, sus ojos oscurecidos llenos de confusión. El poder de tantas voces resonando juntas empezó a surgir como un faro de esperanza en la niebla del miedo que las rodeaba. ¿Lo ven? María se giró hacia Valentina, viendo que el fuego en los ojos de su amiga comenzaba a brillar. La verdad puede ganarles. No tienen el control si nosotros nos unimos. De repente, un movimiento atrajo la atención de todos. Desde el lado opuesto de la plaza, una figura pequeña y encorvada, con un abrigo que parecía un poco demasiado grande para ella, apareció entre la multitud. Era la señora Rosa,
cargando un par de bolsas de plástico y el mismo aire de curiosidad inocente que la caracterizaba. «Rosa», gritó María, con lágrimas de alivio enturbiándole la vista. La anciana levantó la cabeza, perpleja, sus ojos luminosos parpadeando ante la intensa escena. Sin embargo, cuando los encapuchados se dieron cuenta de la aparición de Rosa, su postura cambió, angulosa y amenazante. «No dejéis que hable», murmuró uno, su boca retorciéndose en una mueca de rabia contenida. «No tengo nada que ocultar», la señora Rosa respondió, tratando de elevar su voz entre el alboroto. «Lo que vi en esos papeles es la verdad, y nada puede destruirla. No podemos vivir bajo mentiras más tiempo». El rugido de la multitud creció, pero María sintió un giro en su estómago. Con cada afirmación de la señora Rosa, la confianza de los encapuchados parecía erosionarse, aún más. Sin embargo, el ambiente ya había comenzado a oscilar peligrosamente hacia un punto sin retorno. «Silencio», gritó uno de los encapuchados, mientras su mano se levantaba para gesticular furiosamente. «El testimonio de una limpiadora no va a cambiar nada». «No». María exclamó, levantando su mano frente a la multitud. «No dejaremos que esto termine aquí. La voz de Rosa es la nuestra también. Cada palabra que ella diga es un eco de nuestra lucha, de nuestro dolor». Pero cuando el grito de la desesperación fue absorbido por la vibración del miedo, Rosa miró a su alrededor y comprendió. Ella sabía más de lo que había contado. Lo que una vez había sido un simple aviso podría transformarse en una pieza crucial del rompecabezas. «Escuchen, porque hay algo que no sé si estoy lista para compartir», empezó la señora Rosa, temblando. «Algo más profundo, oscuro». María sintió que el aire se cortaba, las vibraciones se convertían en una tormenta, y miró a su comunidad, cada uno listo para enfrentar lo que venía. Aquella última revelación podría tomar rumbos inesperados, pero en sus corazones latía una certeza: la verdad quería ser escuchada, y si eso significaba enfrentar sus miedos, lo harían, una voz a la vez. «¿Qué puede ser?». Una voz emergió de la multitud, cargada de asombro. La respuesta de Rosa, apenas susurrada, podría cambiarlo todo. ¿Podría la verdad hacer más que solo derribar muros? ¿Estaría a punto de revelarse un secreto que afectaría a todos? La plaza se sumió en un silencio tenso tras las palabras de la señora Rosa. Cada rostro, cada expresión, estaba marcada por la inquietud y la necesidad de respuesta. Los murmullos que habían llenado la atmósfera se disiparon, dejando solo el sonido del viento, que parecía recoger las esperanzas de los presentes. «¿Qué os he mantenido en la oscuridad?». Rosa continuó, su voz temblando ante el peso de la revelación que a punto estaba de compartir. Miró a la multitud, buscando en sus miradas el apoyo y la fuerza. «Muchos años trabajando aquí, he visto cosas que nunca deberían permanecer ocultas». Los encapuchados retrocedieron, sintiendo que el control que habían ejercido comenzaba a desvanecerse en la presencia de la anciana. La comunidad se concentró en Rosa, quienes habían sido finalmente expuestos a la luz, y la tensión en el aire vibraba entre el miedo y la esperanza. «Lo que he visto en esos documentos», dijo la señora Rosa, su voz apenas un susurro antes de aumentar de volumen, «había un plan, un fraude que no solo afecta a nuestra comunidad, sino a todos los que confiaron en este lugar». Sus ojos reflejaban una determinación renovada, como si, al compartir su verdad, pudiera desatar los secretos que habían estado enterrados por mucho tiempo. «Un fraude», repitió Valentina, su voz casi inaudible, pero suficiente para que otros comenzaran a murmurar. «Más que un fraude», interrumpió otro de los encapuchados, su tono defensivo. «Es solo la visión distorsionada de una mujer que limpia, no hay verdad en lo que dice». Pero la multitud comenzó a reaccionar. «Rosa. Habla», comenzaron a gritar, las voces unidas de nuevo, elevándose sobre las palabras de quienes habían intentado silenciarla. María sintió que la energía de la plaza cambiaba. Las palabras de la señora Rosa no eran solo rumores, eran una llamada a la verdad, una invitación a confrontar lo que había sido reprendido. «Todos piensan que esta comunidad es un lugar de paz», continuó Rosa, cada palabra envuelta en una mezcla de valentía y vulnerabilidad. «Pero la dirección, los que manejan esto, han estado robando vidas. He encontrado cuentas falsas, firmas falsificadas, muchos han perdido sus hogares, sus sueños y ni siquiera lo saben». El aire se volvió espeso,
y los murmullos de la multitud ahora eran ecos de incredulidad. María podía sentir un cambio, tanto dentro de ella como alrededor. La certeza de que habían estado viviendo una mentira toda su vida se cernía por encima, y algunos comenzaron a llorar, a temblar por la intensidad del momento. «Maestra Rosa, tú tengo razón, no nos quedaremos mirando», gritó un hombre mayor en la multitud. «¿Qué hacemos ahora?» «Nos unimos». «Nos defendemos», dijo María, levantando su voz más alta que nunca. «Estamos aquí para luchar por todos aquellos que fueron engañados. Las palabras de Rosa son la chispa que necesitamos, juntos, podemos prender fuego a la verdad». De pronto, uno de los encapuchados volvió a moverse. «Esto no quedará así», dijo, mirando a sus compañeros, como si buscara algún tipo de respuesta. Los otros se encogieron, el temor había comenzado a anidar en sus corazones. Había algo desestabilizador en la fuerza creciente de la multitud, un fuego que brillaba a su alrededor. «Les gritaré a todos lo que he visto», continuó Rosa, su voz ahora resonando con una claridad que hizo temblar al más fuerte de los encapuchados. «Esta comunidad no se dejará arrebatar lo que le pertenece». Mientras las palabras resonaban, María sintió que la carga sobre sus hombros se aligeraba, como si la verdad realmente pudiera hacerles libres. Pero al mismo tiempo, el peligro latente seguía agazapado al acecho, y sabía que la lucha apenas comenzaba, en ese momento de fervor emergente, mientras la comunidad se unía con la fuerza del corazón, un estruendo estalló lejos, provocando un temblor en el suelo. «Es la policía», alguien gritó, el pánico cubriendo la plaza en un instante. «Están intentando dispersarnos». María miró rápidamente a Rosa, sabiendo que la verdad podría costarles demasiado. La pregunta permanecía suspendida en el aire. ¿Podría realmente la voz de la comunidad enfrentar a quienes estaban decididos a silenciarla? «Nos necesitan», gritó María a la multitud. «Ahora más que nunca debemos permanecer unidos». La tensión se disparó y, mientras los pasos firmes de la autoridad se acercaban, el destino de todos pendía de un hilo. ¿Se atreverían a desafiar el poder que había intentado aplastarlos una vez más? María sintió que su corazón latía con fuerza mientras la multitud se agitaba nerviosa. El estruendo de pasos resonaba como un tambor, marcando el paso de la autoridad que intentaba apagar el fuego de una verdad recién encendida. A su lado, Rosa se mantuvo firme, erguida como un faro, y eso le infundió un valor que nunca antes había experimentado. Pero en el fondo de su pecho, una sombra de duda se deslizó. ¿Cuál sería el precio de su valentía? «No nos dispersaremos», gritó un joven al borde de la muchedumbre, su voz resonando como un eco de desafío. Era un llamado que muchos tomaron como un pacto, una promesa silenciosa de que no retrocederían. Las manos se enlazaron, creando una cadena humana de resistencia, unidos en un instante que parecía eterno. La señora Rosa alzó su mano, en un gesto de calma. «Escuchadme, todos. Este es nuestro hogar, nuestras vidas. La verdad está de nuestro lado, y no nos iremos hasta que haya justicia». Su voz, aunque frágil, evocó una mezcla de determinación y esperanza en cada rincón de la plaza. Los encapuchados intercambiaron miradas nerviosas. Su poder estaba empapado en dudas, y cada segundo que pasaba parecía intensificar la incertidumbre sobre su próxima acción. «Son un montón de locos», murmuró uno bajo, pero el temor se notaba en su voz. Rosa aprovechó la oportunidad. «Ten cariño por tus hermanos», dijo, su mirada penetrante centrada en el encapuchado que había hablado. «No solo son vecinos, son parte de la comunidad que tú también perteneces». «¿Qué te han hecho creer?». Las palabras de Rosa se convirtieron en una esfera cargada de electricidad emocional, y la multitud comenzó a murmurar entre sí. Era un dilema que cada uno enfrentaba: tomar el riesgo de mantenerse en pie y luchar por sus derechos o dejarse llevar por el temor y la represalia. De pronto, un grito rompió la tensión. «Aquí están», gritó otro en la plaza, señalando al grupo de policías que comenzaba a rodear el extremo más alejado. Eran sombras que se acercaban, con sus luces reflejándose en los rostros aterrados. María podía oír el retumbar de sus corazones, el latido colectivo de una comunidad atrapada entre la verdad y el miedo. «Formamos un muro», dijo un hombre mayor, quien rápidamente se colocó en la primera fila, seguido por otros. Se formó un halo de coraje, donde todos se enfrentaron a la amenaza. María sintió el impulso de unirse,
Casi podía sentir como el miedo retrocedía ante la unión. Protestamos de manera pacífica. No podemos dejar que nos callen, gritó Valentina, su voz cortando el aire. No más opresión. Es nuestro momento. Justo en ese instante, un brillante destello iluminó la plaza. Era un destello de cámaras, reporteros acercándose. ¿Qué está pasando aquí?, preguntaron, los micrófonos alzándose hacia la multitud expectante. Estamos aquí para pedir justicia, para desenmascarar mentiras, dijo Rosa, su voz ahora resonando claramente a través del tumulto. Y las cámaras lo captaron todo. Inesperadamente, el miedo se transformó en un poderoso ingrediente de esperanza, y cada persona sintió que su voz podría ser escuchada fuera de aquel lugar, pero entre la confusión hubo un movimiento, una sombra oscura que se deslizaba entre los policías, furtiva y peligrosa. Uno de los encapuchados, ocultándose, murmuró algo a su radio. Esa señal no pasó desapercibida. ¿Qué están planeando?, murmuró María. Debemos estar alertas, esto no termina bien de pronto. Un disparo resonó en el aire, un sonido que heló la sangre en las venas. La plaza se congeló, y todos los rostros miraron hacia el origen del sonido, el miedo condimentando sus esperanzas. No se asusten. Quedémonos juntos, gritó Rosa, pero el terror había comenzado a enrarecer el ambiente, las preguntas comenzaban a lloviznar en la mente de María. ¿Qué pasaría ahora? ¿Dónde se escondía la solución? Serían capaces de resistir no solo a los encapuchados, sino también a la fuerza del Estado que amenazaba su verdad. Mientras las reacciones se desbordaban, el eco de un nuevo grito se elevó entre la multitud. ¡Aguantemos! No estarán solos. Un instante de luz entre la oscuridad, una promesa de lucha que resonaba como una llamada a la acción. La plaza, un mar de incertidumbre, se preparaba para lo que vendría. ¿Podrían transformar el miedo en un grito por justicia? ¿O sería su determinación un eco ahogado entre disparos y sombras? La tensión en la plaza se transformó en un crisol explosivo. María sentía la adrenalina correr por sus venas mientras el miedo chocaba contra la valentía de la multitud. Los murmullos se convertían en gritos, y cada persona parecía empujada por una fuerza palpable, una voluntad de permanecer unida a pesar del caos que se desataba alrededor. Formen filas. Protejamos a los más vulnerables. La voz de Rosa sonó clara en medio del estruendo. Erguida y firme, daba instrucciones entre la confusión, como un capitán que guía a su barco durante una tormenta. Los policías avanzaban, sus rostros ocultos tras cascos y escudos brillantes. Cada paso que daban era como un eco de amenazas, pero a la vez, parecía afianzar la resolución de aquellos que se oponían. El grupo se reagrupaba, formando un frente que irradiaba determinación. No podemos dejar que nos callen. Que la verdad salga a la luz, gritó Valentina, y su voz resonó como una campana, despertando ecos de esperanza en todos los rincones de la plaza. Era el tipo de valentía que María nunca había imaginado poseer, y sin pensarlo, adoptó su posición entre los demás. Fue entonces cuando un grupo de reporteros, temerosos pero decididos, comenzó a grabar todo lo que sucedía. Las cámaras grababan desde todos los ángulos, capturando cada lágrima y cada grito, tanto de terror como de esperanza. Esto no terminará así, pensó María, mientras su mirada se posaba en el lente de una cámara, sintiendo que su voz podría traspasar las fronteras de aquella plaza. De repente, un estruendo rompió la agitación. Un hombre en medio de la plaza se desplomó al suelo, su grito de dolor haciendo eco en el silencio que instantáneamente envolvió a la multitud. María sintió un escalofrío recorrer su columna vertebral. ¿Qué pasó?, preguntó alguien que se acercó a ella. Un disparo. Se susurraron entre ellos como si la confirmación fuera capaz de ahogar la verdad. Rosa, sin dudar, se movió hacia el hombre caído, mientras otros la seguían. María se quedó paralizada, la valentía y el miedo luchaban dentro de ella. Debería unirse a ellos o quedarse y protegerse, sin embargo, la necesidad de ayudar superó su incertidumbre. Se unió a su grupo. A su alrededor, otros empezaron a correr hacia donde estaba el hombre. Con cada paso, el pánico se transformaba progresivamente en acción. «Alguien llame a una ambulancia», gritó Rosa, su voz aún firme a pesar del pánico. El hombre estaba tendido, su rostro pálido, con un río de sangre que comenzaba a cubrir la plaza.
Los gritos de angustia eran ensordecedores. Mientras se agachaba junto a Rosa, María comprendió que cada individuo en la plaza era parte de algo más grande. Era una comunidad, una familia, y eso les daba fuerza. Pero entonces, un ruido a sus espaldas rompió la concentración. El murmullo de un televisor encendido pertenecía a un reportero que había decidido salir de la plaza, revelando algo sorprendente. ¿Alguien quiere saber de la verdad oculta sobre las autoridades? Les traigo un testimonio que cambiará todo, dijo, y su voz se elevó por encima del tumulto. María sintió su corazón saltar mientras el reportero sacaba un documento arrugado que había estado escondido en su chaqueta. Justo antes de que pudiera profundizar en la revelación, un segundo disparo resonó en el aire. El terror regresó, y la plaza se estremeció de nuevo. Las miradas se volvieron hacia el reportero, pero antes de que pudiera terminar, una sombra se abalanzó sobre él. Esa alteración generó una nueva ola de incertidumbre. ¿Qué estaba a punto de revelarse? ¿La verdad que todos deseaban, o una amenaza más peligrosa que el mismo disparo? La multitud, ahora en el borde del caos, contenía la respiración, preguntándose qué vendría a continuación. ¿Sería el descubrimiento del reportero la clave para cambiarlo todo, o un punto de no retorno hacia la violencia? El silencio que se apoderó de la plaza era ensordecedor. Todos los ojos estaban fijos en el reportero, en el papel que asomaba de su chaqueta y en la sombra que lo asaltaba. María contuvo la respiración, su corazón latía con fuerza en su pecho. El aire estaba cargado de tensión, como si el tiempo se hubiera detenido, esperando que algo extraordinario ocurriera. La sombra se reveló como un hombre uniformado, pero no era un policía. Su mirada, feroz y decidida, apuntaba hacia el reportero. «Cállate, traidor», bramó, y María sintió un escalofrío recorrer su espalda. El hombre no solo parecía listo para silenciar al reportero, sino que todo en su postura mostraba que estaba dispuesto a hacerlo a cualquier costo. «No dejes que se lo lleven», fue lo único que pudo gritar Rosa, comenzando a avanzar hacia ellos. María sintió una oleada de determinación invadirla. No podían dejar que la verdad se perdiera en medio de aquella locura. Fue entonces cuando, casi por instinto, se apretó contra la multitud, arremangándose, preparada para unirse a la defensa. Aunque el miedo la embargaba, un aluvión de gritos surgió de la gente, la multitud se dividió, y las corrientes de pánico comenzaron a fluir. «Espera. Eso no puede ser». Valentina intentó hacer espacio, tratando de llegar al reportero. Su voz, ahora más urgente que antes, resonó en la confusión, y María se dio cuenta de que no estaban solos. Era posible que aquella multitud unida pudiera hacer frente a la violencia, pero antes de que nadie pudiera actuar, un nuevo grito cortó la escena. Un grupo de mujeres, visiblemente alteradas, se unieron a la protesta. «Hombres, que no nos callen». «Aquí estamos», gritaban, levantando sus manos en alto. La imagen era poderosa, mujeres decididas, cada una con su marca de determinación sobre sus rostros. María sintió que un fuego ardía dentro de ella al verlas. «Mira, mira», le susurró a alguien a su lado. María siguió la dirección de su mirada y vio cómo el reportero, a pesar del peligro, mantenía el papel en sus manos como si su vida dependiera de ello. La sombra que lo había amenazado se acercó más, pero él no retrocedió. Fue un momento inspirador, un testimonio de valentía que resonó en cada rincón de la plaza. Lo que hay aquí es más grande de lo que todos imaginan. «No dejes que te callen». «La verdad merece salir», gritó el reportero, su voz temblando de emoción. Los murmullos de miedo comenzaron a transformarse en gritos de apoyo, y antes de que María se diera cuenta, estaba levantando su voz junto con los demás, una ola de fervor unido. El caos parecía reabsorberse en un momento de claridad. La multitud, ahora revitalizada, estaba lista para proteger al reportero. Pero, de repente, una alarma sonó, el sonido frío y metálico rompió la atmósfera de determinación. La policía, ya en posición, comenzó a rodear la plaza, marcando el inicio de un enfrentamiento que todos temían. «¿Qué hacemos ahora?», le preguntó Valentina a Rosa, con la ansiedad dibujada en su rostro. María podía ver cómo sus manos temblaban, la preocupación las cargaba a todas. En su interior, un dilema apresado se gestaba. Debían luchar por la verdad o protegerse a sí mismas frente a la inminente confrontación. Antes de que Rosa pudiera responder,
una figura familiar apareció entre la multitud. Era un viejo conocido de María, alguien que había dejado un vacío en su vida. Su presencia desató una tormenta de emociones. ¿Por qué aparece ahora, en este momento de caos? Mientras la policía avanzaba, con los escudos brillando bajo el sol, la pregunta latía en su mente, ¿era una señal de esperanza, de redención? ¿O una nueva complicación en medio del vendaval? Justo cuando sus miradas se cruzaron, el caos estalló de nuevo, y la plaza se preparó para un desenlace que podría cambiar todo. El caos en la plaza alcanzó un punto culminante. María sintió que el tiempo se había detenido en la mirada de su viejo conocido, Carlos. A su lado, Valentina temblaba, mientras los policías comenzaban a agruparse, sus miradas cargadas de una mezcla de determinación e incertidumbre. ¿Qué haces aquí, Carlos?, preguntó María, aunque sabía que debía centrarse en lo que estaba sucediendo. Pero su corazón también necesitaba respuestas. Estoy aquí para ayudarte, respondió él, su voz firme y clara en medio del ruido ensordecedor. Las palabras parecían un bálsamo para el tumulto interno que enfrentaba. Sin embargo, el cielo pesado de tensión pronto volvió a presionar. No dejaré que esto termine mal, continuó Carlos, tenemos que ceder terreno. Mientras Carlos organizaba a algunos de los más cercanos, María centró su atención en la figura del reportero, todavía sosteniendo su papel, como un estandarte de resistencia. La verdad está expuesta. No podemos retroceder ahora, gritó, su voz rebotando contra las paredes de la plaza. La multitud comenzó a responder, el eco de su fuerza comenzaba a retumbar, convirtiéndose en un coro de justicia. Sin embargo, el tono de la atmósfera cambió cuando un oficial, con la mirada llena de determinación, dio un paso al frente. Retírense o serán arrestados, anunció, su voz resonando con autoridad. María sintió un escalofrío recorrerla. La dictadura del miedo comenzaba a infiltrarse nuevamente. ¿Qué hacemos?, preguntó Valentina, buscando la mirada de su madre. El silencio era palpable, una pausa temporal en la que todos se encontraban a la expectativa del siguiente movimiento. No habrá regreso. María exclamó, y, empujada por un torrente de coraje, se llevó su mano al corazón. Venganza no es el camino. La verdad es. Si retrocedemos, le estamos entregando el poder a aquellos que nos han robado por demasiado tiempo. Su declaración resonó entre ellos, y vio cómo los rostros de la multitud mostraban nuevos destellos de determinación. Carlos, sintiendo la energía, se unió a ella. María tiene razón. Estamos aquí por una razón. Luchamos por nuestra comunidad, nuestra gente. Y no retrocederemos. Y así, la llama de la resistencia comenzó a avivarse. Justicia. Justicia, comenzaron a gritar los hombres y mujeres, codo con codo, formando una barrera impenetrable. Cada grito era más fuerte que el anterior, resonando como un tambor de guerra que retumbaba en las calles. María sintió el poder de su voz unirse con las de los demás, un mismo latido que vibraba en el aire. Mientras tanto, el hombre en el uniforme, presionando hacia adelante, alzó la voz. Tienen 5 segundos para dispersarse, o responderemos con firmeza. Pero el eco de la verdad pulsaba en el corazón de cada persona allí presente. Un silencio comenzó a surgir entre la multitud cuando Rosa, con la sabiduría de una anciana, levantó sus manos. La verdad siempre sale a la luz. Nos han hecho dudar durante años, pero hoy no habrá duda. Hoy estamos unidos. María sintió una oleada de fortaleza. Atisbó la mirada de Valentina, que la observaba con anhelo y admiración. Mamá, no sé si es suficiente, dijo la joven, con la voz temblorosa. Pero solo la miró y sonrió, su corazón desbordado de amor y orgullo. Lo será, dijo María con seguridad. Seguimos juntos. En ese instante, una ráfaga de ruido rompió el aire, no diseño en la retaguardia de los policías, sino en la de la propia comunidad. Eran los jóvenes de su barrio, armados de esperanza. Estamos aquí para luchar, gritaron con fervor. Pronto, otros comenzaron a unirse, formando un mar de solidaridad que creció y creció, como un torrente indomable. María respiró hondo, sintiendo que su comunidad se levantaba en confianza. La verdad no solo estaba expuesta, estaban dispuestos a sostenerla firmemente. En su interior, una mezcla de miedo y confianza se generó, pero supo que no estaban solos.
Un ejército había nacido de sus más profundos anhelos. De repente, un grito rompió la tensión, una llamada al poder colectivo. No más miedo. Estamos juntos, resonó en las voces de los recién llegados. El viento llevó su mensaje más allá de las calles, como un antiguo canto que se transformaba en esperanza. La policía, abrumada por la cantidad creciente de personas, miraba dudosa. María sintió que el aire se cargaba de tensión, como si estuvieran a las puertas de un nuevo capítulo. Este es nuestro día, murmuró para sí. La multitud lanzó un grito que desbordó la plaza, un eco firme que resonó en el corazón de todos. Esta es nuestra verdad. No podemos ser silenciados. El oficial, aturdido, retrocedió un paso. La comunidad había encontrado su voz, sin embargo, la sombra de la violencia siempre acechaba. Otro sonido cortante, un disparo en la distancia, hizo temblar a la multitud. Pero esta vez, no se dejaron llevar por el pánico. Resolvieron enfrentarlo juntos. No dejaremos que caiga uno solo, gritó María, tomando el mando, su corazón lleno de determinación. Aquella noche se convertiría en su legado, no solo por sus luchas pasadas, sino por el futuro que estaban construyendo. La verdad había encontrado una chispa, y con ella, una comunidad entera se levantó para desafiar al miedo, para convertirse en el eco de la justicia que resuena incluso en las sombras más oscuras. María sonrió a Valentina, aliviada de saber que el amor y la unidad podrían traer el cambio. No solo su propio destino había cambiado, sino el de cada persona en la plaza. La lucha estaba lejos de terminar, pero cada paso en unidad era un paso hacia adelante. Después de esto, llevaremos la verdad a cada rincón, dijo María, mientras el eco de la multitud arremetía con fuerza y valentía. Cada latido de sus corazones, cada grito de protesta, marcaba una nueva historia en su batalla por justicia. Así, la lucha por la verdad había comenzado, como un río que fluía con fuerza, desbordando cada obstáculo que se le presentara. La comunidad estaba unida, y eso era solo el comienzo. No olvides suscribirte ahora para que no te pierdas nada. Este es el momento de mostrar tu apoyo y deja un like ahora para alimentar el algoritmo. Comenta tus sentimientos sobre este final, sobre todo, comparte instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta transformación. El cambio comienza aquí, y tu voz también cuenta.